Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. ¿Se murió el diablo? ¿O está vivo? ¿O en qué tiempo murió? Y si vive, ¿en qué tiempo va a morir? Son frases icónicas, o es una frase icónica que desprende muchas preguntas. Y hemos escuchado este tema de la batalla constante con Satanás del cristiano. ¿Es relevante esto? ¿Es real esa lucha del cristiano reprender al diablo en todo lo que ve? Es ignorante de las cosas espirituales el que critica a quien tiene los ojos espirituales abiertos de ver a Satanás en todo. Es mucho lo que vamos a tratar hoy, pastor. Y yo te veo al Manzar cómo está ahí dando páginas para la izquierda. Estaba así antes de iniciar el video, que está así durante el video. Aleluya. Pero yo sé que a usted lo va a bendecir. Y le pedimos que usted tome sus anotaciones si las tiene que anotar. Pero sobre todo que usted se relaje, póngase cómodo y reciba esta palabra de Dios que lo va a bendecir. Comparte este video desde ya para que alguien más lo vea. Eso que le comparten esos memes, esos cortecitos de se murió el diablo y demás, que yo sé que usted lo ha visto bastante. Al memero del grupo de la iglesia, compártale este video ahora mismo para que sea bendecido. Pastor, bienvenido. Gracias, Shalom, gracias a Dios por permitirnos estar aquí y poder llegar a tantas personas que nos siguen a través de este medio. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes y agradecido de Dios, esperando que usted sea bendecido y edificado. Y busque su Biblia, porque mire, buscamos la Biblia. Hace días que no lo hacíamos aquí, traer la Biblia para de manera los física. Temas. De manera física, claro, porque tú sabes que a veces entramos en contradicción con la gente. Cuando decimos que ya Dios escribió su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces la gente como no la ve, no lo percibe así, pero cuando hablamos de la palabra siempre tratamos de abocarnos al contenido bíblico, independientemente de que las citas, capítulos y versículos no lo toquemos. Y eso tiene también su connotación. Hay mucha gente que piensa que la Biblia desde su creación vino con versos y capítulos y no es así. Pero yo siempre digo que el contenido es lo más importante. Si usted tiene poca memoria como yo, poca capacidad de memoria, pues grábese lo más importante, la sustancia, que eso es lo que hacemos. Amén. Antes de nosotros entrar en el desarrollo, es pertinente hacer una lista de preguntas que sean las que contextualizan de qué manera se va a ir abordando el video, de qué manera se va a ir abordando este tema. ¿Qué o quién es Satanás? ¿Cómo surge Satanás? ¿Por qué se habla de que rebelión se halló en su corazón? Cuando la Biblia habla, refiriéndose al rey de Tiro, en el libro de Ezequiel, ¿es ese Satanás? ¿Cuál es la función de Satanás actualmente? ¿Cuáles son las guerras reales de la iglesia contra Satanás? ¿Satanás va a morir? ¿Murió ya? ¿Existe todavía en esta dimensión, en otra, en este plano físico? ¿O este es el plano espiritual? ¿Es cierto que Satanás tiene un país donde vive, aquí, en este planeta? ¿Que la casa de Satanás está aquí en las Antillas Mayores? Toda esa lista de preguntas yo sé que va a contextualizar un poquito a las personas de la manera en que se va a ir desarrollando todo este tema. Así que continúe. Bueno, pues el tema es un tema que yo sé que dará mucho de qué comentar, de qué hablar de los hermanos, porque cuando se habla de profundidades espirituales de Satanás, de lo que es el destino profético de Satanás o el establecimiento del tiempo de Dios en lo que tiene que ver con los acontecimientos físicos y humanos que nosotros de manera pues limitada experimentamos, pues esto tiene una connotación que va un poquito más allá de simplemente leer la Biblia por leerla.
Vamos a leer en Ezequiel. Yo quiero leer un texto bíblico. Estamos bien bíblicos hoy en cuanto al físico, como dice nuestra hermana Shalom. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 28 y podemos leer desde el verso 13. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. En Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, oníset, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Por eso que la gente dice, haciendo una pausa, que Satanás era músico, porque dice que los tambores, las flautas estuvieron preparados para el día de su creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto también es de mucha contradicción, porque era perfecto, el sello de la perfección, dice en otra parte de la Biblia. Sin embargo, dice que se halló en el maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y lo puse en ceniza sobre ti, sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y aquí está el punto. Aparte de todo lo que hemos venido hablando en el texto. Dice, para siempre dejarás de ser. Esa palabra no es ambigua. O sea, yo no puedo decir que es que va a dejar de ser por un tiempo y luego va a aparecer. Porque ahí dice, para siempre dejarás de ser. Eso significa dejarás de existir. Cuando algo deja de ser, dejó de existir. Eso es muy, muy claro, diría yo. Ahora, ¿cuál es la contradicción? Quizás que la gente puede asumir en este tema. Aquí no menciona el nombre de Satanás, dice querubín protector. Y la gente tiene la idea de que ese querubín es Satanás por lo que arroja el texto, y como lo arroja en Isaías también, que arroja algunas particularidades sobre las condiciones que tenía este querubín, que era quizá diferente a los demás. Alguien preguntaba que había más querubines, pero este querubín era un querubín especial. Pues la Biblia dice que era perfecto, acabado de hermosura, o sea, era una cosa, un peluche, era una cosa preciosa, lo que dice la Biblia. O sea, era muy bello, dice todas las piedras que lo adornaban, o sea, era majestuoso aquel querubín. Era un querubín protector. O sea, era un querubín que tenía también un cierto poder, además de cierta sabiduría y de ciertas condiciones de belleza. Y ahí lo muestra en la Biblia. Entonces, se está hablando del monte de Dios, se está hablando de que será arrojado por tierra y al final dice que para siempre dejará de ser, que será consumido. Entonces, esto llama la atención. A mí me impacta el texto, para siempre dejarás de ser. Porque siempre se nos ha enseñado que Satanás no va a morir, que Satanás siempre va a existir, que será condenado por los siglos de los siglos, eternamente estará en condenación, pero esto no tiene un contexto necesariamente de una existencia permanente. Porque es que el sentido que se le busca a lo que está diciendo, si algo deja de ser, no puede seguir existiendo. Si el mal ya no será más y el mal está en este Señor principalmente, que es el que encabeza todo el mal, ¿cómo yo erradico el mal? Entonces, cuando nosotros vamos a otros textos, porque mucha gente va a decir, tú no puedes tomar un texto para establecer una doctrina bíblica. Entonces tú vas a ir a otros textos bíblicos y te vas a encontrar con muchas cosas afines. Por ejemplo,
en Apocalipsis capítulo 20 habla de una segunda muerte en el lago de fuego. Y hay personas que, por ejemplo, en una ocasión hablamos del alma aquí, que es un video que yo sé que muchas personas lo han visto, de los que siguen este canal. Y hablábamos de que el alma no es inmortal, que el alma no tiene inmortalidad, o sea, que el alma muere. La eternidad y la inmortalidad son cosas diferentes, porque Dios nos da eternidad, pero no dice que nos da inmortalidad. Ahora, Pablo dice que nos vamos a vestir de inmortalidad. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y esto que es pecado se va a vestir de santidad, o sea, se va a transformar, se va a purificar. Hay una transformación. Pero la vida eterna que Dios nos da a nosotros, es Dios que nos la regala. No es que nosotros decidimos vivir para siempre por nosotros mismos. No es que el alma tiene en sí inmortalidad. Y eso lo explicaban hablando de que, por ejemplo, Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible, pero dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible es Dios. Entonces, si el único que es inmortal es Dios, eso me deja a mí una interpretación por inferencia clara de que todos los demás seres no son inmortales. O sea, fuera de Dios, nadie es inmortal. Ahí usted puede incluir a Satanás, a los querubines, a los serafines, a los ángeles caídos, al hombre. Todos los seres creados no son inmortales. Porque el único que tiene inmortalidad es Dios, según el texto bíblico. Y es lo que yo creo. Ahora, ¿por qué Dios es inmortal? Porque Dios es sempiterno. Dios existe más allá de la eternidad. Lo que nosotros percibimos como eternidad, para nosotros va a tener un principio, de alguna manera. Pero en Dios no hay principio. Ni fin ni principio de día. Es como el sacerdocio de Jesús en el orden de Melquisedec, porque Jesús es el mismo Dios. Ni principio ni fin de días. En Él empiezan todas las cosas, pero Él no empezó en ningún momento. Siempre ha existido. Y eso es un dilema del misterio de Dios que confronta a mucha gente. Que Dios siempre ha existido. Y los ateos que se formulan preguntas a veces absurdas, ¿quién creó a Dios? No pueden tener esta respuesta porque es un absurdo, porque Dios siempre ha existido, por lo tanto Dios es el que crea todas las cosas y a Él no lo ha creado nadie. Ahora, usted ahondar en ese misterio se le va a hacer difícil porque no está permitido para nosotros saber más allá de lo que Dios nos revela. Entonces, en el tema de Satanás, por ejemplo, la Biblia habla de la resurrección de los muertos. Y eso lo podemos ver en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 15, y lo vemos en otros textos bíblicos, donde habla que habrá resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Mira qué pregunta surge aquí, Charlotte. Vamos a formular una pregunta. ¿Para qué Dios resucita a los injustos? Está contestada en la Biblia. Dice que habrá un juicio. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y está establecido que el hombre muera una sola vez y después ¿qué? El juicio. Las personas resucitan, las almas resucitan, o hay resurrección de muertos, de injustos, para un juicio. Eso es lo que la Biblia establece. Pero ese juicio ¿es para qué? Porque el que muere sin Cristo, dice que la condenación es no haber creído en el Señor. O sea, ya está condenado. ¿Qué es lo que hace el juicio? Dictar la sentencia. Es una sentencia. El juez dicta una sentencia. Entonces, ¿por qué Apocalipsis 20 habla del lago de fuego como la segunda muerte? Y dice textualmente, vamos para allá, dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién fue lanzado al lago de fuego? El que no estaba inscrito en el libro de la vida. ¿Quiénes no están inscritos en el libro de la vida? Los que están, lamentablemente, si podríamos hacer tal vez una comparación de libros, en un libro de muerte. O sea,
Hay gente que va a morir, pero no va a morir solamente el cuerpo, como nosotros conocemos la muerte que experimentamos los seres humanos. La Biblia habla de una muerte del alma. ¿Y dónde yo encuentro la muerte del alma? Aquí mismo en Ezequiel, capítulo 18. ¿Qué dice Ezequiel? Porque yo creo que hay que leer algunos textos bíblicos, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice aquí? Dice 18 de Ezequiel, verso 20. Y el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces yo no puedo... El título dice, el alma que pecare morirá. Sí, así en la Reina Valera está así en el encabezado. Ujú. Y en la nueva versión internacional dice responsabilidad personal. Pero al final lo que dice aquí, en la primera parte del texto, luego hay un punto y una coma, dice, el alma que pecare, coma, Esa morirá. hay una coma, ¿sabe para qué? Para que nosotros entendamos lo que nos está diciendo. Sí. El alma que pecare, esa morirá. Una aclaratoria. Entonces, cuando tú me dices a mí que eso no es muerte, que dice ahí, tú me estás diciendo que el texto no está diciendo lo que dice. Eso en hermenéutica significa que yo pongo el texto a decir lo que yo quiero y no es una correcta interpretación. Ahora, si el texto dice que el alma que peca muere, yo tengo que ver si eso solamente lo dice ahí o lo dice en otro lugar. Pero la Biblia habla de la muerte desde el Génesis. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Ujú. El día que pecare, ese día Morirá. morirá. Cualquiera va a decir, no es la misma muerte, porque aquí está hablando de la muerte física. Bueno, pero hay un proceso, porque hay una resurrección de muertos para condenación eterna. ¿Qué es una condenación eterna? Que no hay perdón en ningún tiempo para ellos. Hablando de condenación eterna, muchas personas me han comentado que es que mientras nos estamos gozando en el cielo, Satanás y todos los que siguieron a Satanás estarán ardiendo en un lago de fuego de manera como paralela. Y si usted lo lleva a una película, o lo lleva a un plano, si usted lo piensa de manera humanística, un momento así, y en el sentido de manera humanística, es con un punto de conciencia. Eso da terror, parece una película de terror. Ujú. Que al mismo tiempo que estamos gozándonos en el cielo, están personas quemándose en el infierno. Y hay gente que desde el odio, porque dicen tener a Dios, pero no tienen amor, porque se jactan del que se va a perder, se jactan del que estará en el lago de fuego, no muestran empatía para con esa persona, no oran por misericordia, no hacen un evangelismo de conciencia, no le predican a su familia, pero ok, ese no es el tema. O sea, será así que de manera paralela en lo que nos estamos gozando en el cielo estará Satanás y sus secuaces, por decirlo así. Lo que pasa es que ahí se establece ya un paralelismo de tiempo. Ajá. Y eso es más difícil. Porque, por ejemplo, yo hablaba, creo que era fuera de cámara ahorita. Sí, me encantaría que todo lo que dijimos en el coffee, yo debí grabar eso. Yo dije, debí hacer un backstage. Mira, todo lo que usted dijo en el coffee, mira. desátelo aquí. Dios es un ser atemporal. Continúe. O sea, eso significa que Dios no habita y vive en las dimensiones en las que nosotros vivimos. El tiempo se convierte en una dimensión porque el tiempo se genera por el movimiento y por acontecimientos que suceden. O sea, si no suceden esos movimientos y esos acontecimientos, el tiempo no sería de la manera que nosotros los percibimos. A la gente le choca que uno hable de este tipo de cosas porque eso entra en un campo científico también. Porque es que nosotros percibimos un tiempo que no existe, como nosotros lo percibimos. Entonces, cuando nosotros entramos, que incluso Apocalipsis también habla de que el tiempo dejará de ser. Es todo que dejará de ser. El mal, el pecado, el tiempo, o sea, dejará de existir. Porque ya no ¿por qué no se necesitará tiempo? Porque nosotros vamos a entrar a la dimensión de Dios. Y en la dimensión de Dios, en la vida angelical, en un cuerpo celestial, no hay necesidad de tiempo, ni nosotros no tenemos necesidad de tiempo, porque no hay limitación, y eso es la eternidad. Entonces hay que entender los contextos y los significados. Entonces, por ejemplo, ¿en qué tiempo yo puedo establecer que se arrojó a Satanás a la tierra? ¿En qué tiempo yo puedo establecer que se dio la lucha o la diferencia en el reino de los cielos entre aquellos ángeles que desobedecieron, que dejaron su dignidad, que
quizás quisieron ocupar un lugar que no les correspondía porque querían subir al trono de Dios, al monte de Dios, al lugar donde Dios estaba. Pero ¿en qué momento, en qué tiempo yo puedo establecer eso en una línea humana? En una línea de mi limitación temporal. Espérese, porque usted me acaba de... Pero ¿y entonces qué hacemos con la guerra demoníaca? Pero yo estoy diciendo ahora mismo ¿en qué tiempo Satanás fue arrojado? ¿En qué tiempo Satanás es destruido? ¿En qué tiempo Satanás es erradicado con todo y el mal? ¿O en qué tiempo se da todo eso en el reino de los cielos? Para la gente eso es pasado. Sí. Normalmente, comúnmente la gente dice, no, porque eso fue en el pasado, porque dice que estaba allá y que fue arrojado y que... Pero aquí dice, pero mira lo que dice aquí. ¿Dónde? En Ezequiel 28, donde mismo estábamos leyendo al principio. Okay. Dice, vamos a ver, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, en el verso 17, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te arrojaré. Yo te arrojaré, gracias, por tierra delante de los reyes, y te pondré para que miren en ti. Ahí está hablando de qué, si lo ponemos a conjugar en nuestra dialéctica, en nuestra gramática. ¿Cómo se está conjugando el verbo ahí? En futuro. Futuro. ¿Qué dice? Yo te arrojaré. Pero Satanás no fue arrojado antes, porque Satanás no era que estaba en el Génesis. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer un tiempo preciso de la situación? Si aquí dice te arrojaré, cuando ya en Génesis uno supone que Satanás había sido arrojado, porque él es que se le aparece en la serpiente antigua a Eva y a Adán, ¿o no es así? En el caso de Eva. Entonces, cuando Jesús dice luego con los discípulos, yo vi a Satanás como descendía como un rayo del cielo, cualquiera podría hacer aquí un entrelazamiento con este acontecimiento y decir, aquí fue que lo arrojó. Pero entonces hay un problema para yo determinar los tiempos. ¿Cuál es el pasado de Dios? ¿Cuál es el futuro de Dios? Entonces, cuando yo entro a ese nivel de interpretar a nivel temporal, me doy cuenta que hay acontecimientos que yo creo que pasaron en el pasado, que yo creo que van a pasar en el futuro, que yo creo incluso que están pasando ahora, que en Dios no funciona así. Y usted dirá, bueno, pero estamos en este plano terrenal. Claro, estamos en este plano terrenal. Pero usted no puede decirme a mí en qué proceso de la creación usted está, en qué proceso de la transformación y de la construcción como ser espiritual usted está. Porque la Biblia dice que nosotros estamos de paso aquí, que estamos viajando por esta tierra, que vamos hacia el reino de los cielos. Entonces, si nosotros estamos siendo creados por Dios, que dice que la obra que empezó en nosotros la va a terminar, que dice el apóstol que nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, sino que nos manifestaremos cuando Él se manifieste. Entonces, nosotros estamos en un proceso de creación. Somos una obra en construcción. Por eso se habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar es construir. Entonces, cuando yo me traspolo a eso del tiempo, para ver en qué tiempo está sucediendo algo en el reino de los cielos, sucedió, y en qué tiempo sucede aquí abajo, sea ahora o en una profecía del fin, o de la que nosotros vemos como profecías del fin, al final de cuentas, no va a haber una armonización de parte mía por mi limitación para yo entender en la dimensión de Dios en qué tiempo, pasado, presente o futuro, como nosotros lo conjugamos, sucedieron acontecimientos que la Biblia relata. Porque Dios no vive en el tiempo y las dimensiones de Dios no son las dimensiones físicas nuestras. Ahora, lo que sí la Biblia establece es una destrucción para Satanás y los seguidores del mismo. Mira cómo los demonios se atormentaban. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, verso 24. Cuando Jesús se presenta delante de algunos endemoniados, dicen ellos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Hay ocasiones donde los demonios le decían, ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? Viene para atormentarnos. O sea, ¿de qué destrucción están hablando esos demonios que están en las personas? Lucas capítulo 4 también, el mismo texto. ¿Has venido para destruirnos? Dice en la parte B del texto. O en la parte ya después de la primera... de la primera oración que dice, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo? Entonces viene Jesús de Nazaret, has venido para destruirnos. Y eso se repite en muchas partes.
Porque la destrucción es lo que Satanás quiere que se dilate en el término temporal. Satanás no quiere que llegue el día de su destrucción. Porque él sabe que hay un día determinado para su destrucción por Dios. Donde leímos dice, para siempre dejará de ser. Porque es que Satanás, su condenación, no es un tormento eterno, es la destrucción para siempre de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando deje de ser, ni él, ni los demonios, ni ningún otro ser en el reino de los cielos, ni ningún lugar, va a volver a caer en lo que cayó Satanás. Porque la perfección de Dios es absoluta, es plena. ¿Por qué nosotros pasamos por este proceso de experimentación aquí en la tierra? Porque nosotros tenemos que ser procesados para una perfección que no es la de Satanás. Satanás fue hecho perfecto. Dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló pecado. Nosotros somos hechos con imperfección por el pecado, porque el pecado entró en nosotros desde el principio de la creación. No fue a la mitad de la creación ni al final, fue desde el principio, para ser perfeccionado. Entonces esa perfección es la que nos lleva a nosotros a no caer en imperfección en la transformación, porque venimos transformados ya con un gen de perfección, con una vacuna para el virus del pecado, erradicada por Jesucristo. Entonces, no podemos pensar, si la Biblia dice que las almas que pequen morirán, y las almas se refiere a personas que viven ahora mismo, y otros que murieron, que como leímos en Hechos 24, serán resucitados para también entrar al juicio de la condenación eterna. Cuando vamos a Apocalipsis, vemos que dice que hay una muerte segunda, y ya hemos explicado en otras ocasiones que el ser humano es tridimensional o tricótomo, cuerpo, alma, espíritu, pero que el espíritu no es insíntrico del hombre, sino que le pertenece a Dios. Lo que sí es insíntrico del ser es el alma, y aunque es una muy cerca la correlación entre alma y espíritu, por ser incorpóreo y por tener una serie de condiciones, igual que el espíritu, el alma define una personalidad, define un ser individual a los demás. Entonces, ese ser, que es el alma, es la segunda muerte que habla Apocalipsis, que es la que dice Ezequiel capítulo 18, de que nadie va a pagar por su hermano sus pecados, sino que cada quien va a pagar por sus pecados. Y que la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. La Biblia nos dice que la paga del pecado es una condenación en un infierno ardiente. La Biblia dice, la Biblia que yo leo, que la paga del pecado es muerte. ¿Sí o no, Chalón? Así es. Eso dice la Biblia. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué la muerte será destruida también en ese lago de fuego, donde las almas que pecan también serán destruidas en la segunda muerte? Hay dos muertes, no hay tres. Y es una discusión que hemos tenido con los que hablan de la muerte espiritual. Satanás tiene una personalidad. Los seres tienen una personalidad, como la tenemos nosotros. Y eso lo hace ser un ser con una connotación almática, aunque no sea en la condición que tenemos nosotros. Porque Satanás no fue hecho un ente físico, material como nosotros, sino un ente espiritual como los ángeles, que es hacia donde nosotros vamos. El problema de Satanás es que Satanás es inverso a lo que nosotros somos en Dios. Satanás viene de más a menos. Nosotros venimos de menos a más. Nosotros venimos de no existir a una existencia eterna. Satanás viene de una existencia eterna a no existir. Es como usted rebobinar algo. Un rebobinar algo es cuando usted le da para atrás. Entonces, hay una singularidad que es volver al origen, que ese origen nos lleva a nosotros a ir al reino de los cielos en una transformación celestial, de la cual Satanás sale de una transformación celestial a una transformación de un ser inferior que no está en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué Satanás tiene que ser destruido? Sería una buena pregunta. ¿Usted cree que es justo que un alma de un ser humano, de un ser creado por Dios, que pecó y la paga del pecado es muerte,
Y la Biblia dice que hay una muerte física y luego un juicio. Y luego dice que hay una segunda muerte en Apocalipsis, que es la muerte definitiva, donde ya no se va a existir. Y el que hizo que eso sucediera a miles o millones de personas, entonces no le va a suceder peor. O sea, Satanás, que es el que trae el pecado a la tierra y hace que las personas entren en el mundo de la maldad a través del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que es el pecado que se origina. Lleva a miles de almas desobedientes que no están inscritos en el libro de la vida porque Dios sabía de antemano cuáles son los desobedientes y cuáles son los que van a obedecer a su llamado. Después vamos a hablar de eso. Que no es un asunto de que Dios lo predestinó para perderse, es un asunto de que Dios sabe lo que va a acontecer y por lo tanto puede antecederse porque no vive en el tiempo humano, que es lo que estamos diciendo. Entonces Satanás lleva a una caterva de personas detrás de él hacia el infierno que lo siguen, incluyendo a los ángeles caídos. Y ellos serán destruidos, su alma será destruida, por lo que la Biblia establece que hay una muerte segunda. Y entonces para Satanás no hay muerte. Satanás va a seguir vivo. Para siempre dejará de ser. Porque el lago de fuego, dice la Biblia, que es la segunda muerte. A mí me surgen dos preguntas y Adelante. parecería como rebobinar. Pero me hace necesario. No quiero dejarla. Cuando Ezequiel habla de querubín protector, ¿proteger de qué? Y segundo, en un momento Jesús dijo a los discípulos, por ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí, y se retiró. La interpretación de esa cita. Cuando Jesús dice, En un momento le dice a sus discípulos que por ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. porque hay un asunto que se da a nivel profético de ciertos periodos donde Satanás influye con más cierta fuerza en la humanidad. Tú ves que dice, y Satanás será suelto por corto tiempo, después de estar atado, dice por 1000 años, eso dice la Biblia. Satanás será atado durante el milenio de Cristo. Y luego dice que será suelto. ¿Para qué? Sería una buena pregunta. ¿Y durante qué milenio? ¿Y durante qué tiempo? Porque el milenio es un día de Dios, no es un día humano. Entonces, el tiempo cambia en la dimensión de Dios y en los cumplimientos proféticos. Lo que para nosotros tarda muchos años en suceder, para Dios es un instante. Entonces, lo que Dios permite que Satanás haga en la tierra no tiene una connotación de pasado, presente y futuro, sino de los tiempos de cumplimientos de Dios perfectos, que es lo que la gente llama el Cairo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que Satanás viene y nada tiene que ver con él, es porque luego de la resurrección de Jesús y de Jesús ascender al cielo, Satanás sabe que ya su tiempo es mucho más corto. Porque el cumplimiento más fuerte de toda la profecía y de toda la historia y del destino profético bíblico es la venida de Jesús. El hito que cambia todas las dimensiones en el mundo espiritual, en todas las dimensiones posibles y en este mundo físico es el nacimiento de Dios en la tierra. Después que Dios se hizo hombre en la tierra, todo se aceleró. Todo. Lo que Satanás tenía muy lejos se le acercó. Porque ¿qué es lo que falta por cumplirse? Lo único que falta por cumplirse es que se cumpla el número de los escogidos que van a ser salvos, que Dios tiene establecido un número. Y cuando se cumpla ese número habrá una redención. Luego hablaremos en otro video si ese número fue predestinado para que sea esa cantidad, o es que ya Dios lo sabe porque es sempiterno, que es un hijo de perdición. Hay personas que nacieron para perderse, pero eso no lo vamos a tratar aquí. Acuérdate que Dios actúa en perfección. Y como Dios actúa en perfección, lo que Dios hace lo hace perfecto. Esto es para la gente que cree que Dios se equivocó por permitir o que no hizo lo que debió hacer cuando Satanás se convierte en Satanás. Cuando era Satanás era un querubín, según la Biblia dice. Entonces, hay gente que dice, ¿y por qué Dios permite que Satanás tal cosa? ¿Por qué Dios permite que Satanás exista? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás de una vez? Porque no entienden eso que estamos hablando. Cuando tú entras a la dimensión de Dios para entender las diferencias del tiempo humano con el tiempo de Dios, las perfecciones de los tiempos proféticos establecidos en el Cairo de Dios sobre la tierra, te vas a dar cuenta que lo que Dios hizo
para ti todavía es en el futuro que se va a hacer. Exactamente. Y que lo que Dios va a hacer para ti lo hizo en el pasado. Entonces, cuando tú entras en esa confusión, hay un problema. Es cuando tú entras en ese texto que dice, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:15. ¿Cómo así, varón? Bueno, que aquello que pasó en el pasado es en el presente. Lo que va a ser en el futuro fue en el pasado y Dios restaura, o sea, Dios establece, para que usted me entienda, un presente eterno. Lo que sucede en Dios no sucede ni en el pasado ni en el futuro, porque en Dios no existe ni pasado ni futuro. En Dios existe un presente eterno, un instante para siempre y presente donde todo acontece en un mismo momento. O sea, el plano de Dios es una visión cósmica más amplia que el plano visual de nosotros limitado aquí. Cuando tú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tal vez un poco distante, pero que puede explicar lo que estoy diciendo. Cuando tú estudias la Tierra, estando aquí en la Tierra, tú tienes una limitación. Pero cuando tú sales de la Tierra, por ejemplo, al espacio exterior, tú estudias la Tierra desde otra perspectiva. Ya tú no simplemente estás viendo las distancias y las dimensiones en las que nosotros vivimos. Tú estás en otro espacio-tiempo donde las cosas no acontecen igual. Entonces tú puedes ver el movimiento quizás a través de ciertos mecanismos de la Tierra o de lo que acontece fuera de ella, pero no lo mismo que está sucediendo aquí. Porque aquí no se perciben ciertas cosas. La Tierra viaja a miles de kilómetros y nosotros no lo percibimos. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo y nosotros no percibimos las cosas así. La podemos medir de manera científica. Entonces, lo que acontece en Dios, por ejemplo, hay un telescopio en el espacio viendo en el pasado, el James Webb, a través de un mecanismo que se llama el corrimiento de la luz, corrimiento al rojo. Mientras más rojo está más lejos. Mientras más azul, más cerca la luz. O sea, eso permite poder calcular los años luz, incluso de la edad del universo y del tiempo desde que inició el universo hasta ahora. Porque el universo tuvo un comienzo, por lo que la Biblia dice. Dice que fue creado por Dios por la palabra. Entonces, cuando tú entras en esa dimensión de ver una perspectiva macrocósmica, o sea, más grande, tú no ves las cosas igual. Entonces, cuando tú entras bíblicamente a la dimensión atemporal, ¿qué es eso? A la eternidad. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y dice, el hombre no llega a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. ¿Por qué el hombre no llega a entenderlo? Porque la eternidad no se mide. El hombre entiende de manera humana, científica y como quiera, lo que puede estudiar, lo que puede medir. Pero ¿cómo yo mido la eternidad si la eternidad es un periodo infinito sin principio ni fin? ¿Cómo se mide eso? ¿En qué espacio-tiempo de la eternidad estamos nosotros? ¿Cómo usted puede decirme eso? Entonces, cuando usted entra a la dimensión de Dios, Dios le muestra en qué espacio-tiempo usted está. Y lo vemos con Y está Satanás y en qué espacio-tiempo de la historia bíblica y profética nosotros nos encontramos. Esto es bíblico porque Daniel recuerde que en un momento determinado necesitó la interpretación de los tiempos. Claro. Para poder entender que el cumplimiento de una profecía ya estaba y era el momento. Claro. Y las que no estaban en su tiempo, ¿qué le dijeron? Séllalo. Porque es para el tiempo del fin. Entonces eso nos da a nosotros entender en qué tiempo estamos. Cuando los sellos se quitan y nosotros vemos, por ejemplo, una profecía de Daniel que dice, en los últimos tiempos la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermana, y analizamos la historia humana, todos los miles de años que han pasado, nunca en la historia, en un periodo tan corto, había aumentado tanto la ciencia de una manera tal que el hombre está llegando a la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Donde el hombre no podrá hacer nada más, está llegando al límite de toda la creación. En los estudios científicos, en la ciencia, en la tecnología, estamos llegando al límite. Estamos llegando a un punto donde una inteligencia artificial puede tener más neuronas que la que tenemos nosotros los seres humanos, que son unos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Eso significa que podrá hacer operaciones incalculables para la mente humana e increíbles desde todo punto de vista del ser humano, de tan grandiosas que serían. O sea, va a poder realizar funciones y a resolver problemas que nosotros nunca en nuestra vida, por más inteligentes que seamos, quizás podamos, al menos que no sea por el poder del Espíritu Santo. Entonces el hombre está llegando a un límite. Y eso nos está diciendo a nosotros que eso que Daniel no podía interpretar, se puede interpretar ahora.
cuando vemos acontecimientos que se van dando, que Jesús dice que son señales, son acontecimientos que nos marcan una pauta. En una ocasión alguien me preguntaba en una conferencia sobre Israel y me decía, ¿qué marca Israel en la historia? Porque usted no lo está mencionando. Digo, lo que pasa es que Israel es la aguja horaria del reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios tiene una serie de naciones que marcan acontecimientos. Todas las naciones enemigas de Israel, todas las demás naciones que realizan una serie de acontecimientos y de cosas que van dando con profecías y con cumplimiento, tienen una connotación de segundos y minutos, si lo ponemos en esa analogía del reloj. Pero la aguja que marca la hora, no marca la hora sin que se marquen los segundos y los minutos. Entonces, pero cuando la aguja marca la hora, es la que determina el momento preciso. No son las secundarias ni las minutarias. Esas dos agujas son parte de todo el reloj, pero no son el reloj. Entonces, cuando entramos al reloj profético, estamos hablando de toda la palabra, que es el espíritu profético de Dios establecido para un cumplimiento. Y todo se va moviendo, nada se ha detenido, porque si las cosas se detiene todo el cumplimiento. Todo se está moviendo en un propósito que ya Dios estableció, en un destino profético que tiene que ver con la perfección que Dios tiene para su creación y para su plan perfecto. Quiero que usted repita esa frase. Israel es la aguja horaria del reloj profético de Dios. Las naciones circundantes, todas, sus enemigos o no, son parte de ese reloj. Marcan segundos, marcan minutos. Por eso usted ve que hay un conflicto con Israel, eso está marcando segundos o minutos de acontecimientos mayores que tienen que darse. Pero Israel siempre marca la pauta. Todo lo que tiene que ver con Israel es un punto que hay que observar en la Biblia proféticamente y hay que observar también en los finales de los tiempos que están establecidos en la Biblia. Entonces, cuando vemos eso, y no hemos salido del tema porque estamos hablando de algo que es importante, estamos viendo que todo lo que acontece en el mundo es parte de ese engranaje, de ese reloj que es la palabra, que es la que mueve toda la creación. Nada se mueve sin la palabra de Dios, ni existe tampoco. Todo existe por Él y para Él. Y todo lo que acontece ya proféticamente, todos los acontecimientos importantes de la historia, están en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de Satanás, Satanás está dentro de ese destino profético establecido por Dios. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y el Apocalipsis, cuando habla que Satanás va a salir como león rugiente, que dice el apóstol Pedro, y que anda buscando a quien devorar, y que él sabe que le queda poco tiempo, dice Apocalipsis. Cuando lo suelten, él sabe que ya lo que le queda es poco tiempo. Un poco tiempo de Dios, la gente a veces no lo entiende. Porque en Apocalipsis dice que viene en breve. Y ya el breve va por más de 2000 años. ¿Y cuál es la brevedad de Dios? Pero Osea dice que después de 2 días nos dará vida. 2 días de Dios son como 1000 años. Y 1000 años es como un día, según Pedro capítulo 3. Entonces, cuando nosotros entramos a esa dimensión de ver las cosas con una interpretación más holística, más amplia, más a nivel macrocósmico de la visión de lo que es la parte profética y espiritual, vamos a ver y entender algo. Que cuando la Biblia dice que nos sentó en lugares celestiales, eso puede chocarle a mucha gente. Estamos conjuntamente con Él en lugares, eso lo dice la Biblia. Estamos. Eso lo dice la Biblia. Que Jesús nos llevó juntamente con Él. Pero ¿cuándo nos llevó? Entonces, entender eso es entrar a otra dimensión de interpretación. Porque ya no estamos en hermenéutica solamente, estamos en revelación. Y estamos en una revelación que está en la Biblia, que Dios lo está revelando. Hay una sabiduría oculta, dice el apóstol Pablo, que ha sido revelada para nuestra gloria. Entonces, Dios nos está revelando a nosotros un conocimiento que antes no estaba. Yo siento a Dios. Cuando se habla de ciencia, la gente no entiende lo que es ciencia. Hay gente a veces que critica, pero no saben lo que es ciencia. La ciencia es una revelación que aún el que la tiene a veces ni siquiera la conoce hasta que Dios no se la pone en el rema que trae sobre él. Yo puedo hablar de algo aquí que yo nunca quizá lo haya estudiado, si Dios me lo quiere revelar. Pero al final de cuentas, la ciencia de Dios está por encima de la ciencia del hombre, porque uno puede sacar conjeturas humanas. Pero cuando Dios te da una revelación espiritual, eso no tiene nada que ver con la conjetura humana, con lo que yo pienso de manera personal. Entonces, si Satanás para siempre dejará de ser, según Ezequiel capítulo 28, verso 19, y si establecemos que ese querubín es Satanás, que fue arrojado y que pecó y que era el sello de la perfección, o el que estaba acabado de hermosura y de perfección, y se halló pecado en él, que es el que trae el pecado a la tierra. El dejar de ser tiene una connotación, porque es que
no hay un castigo más grande para un ser existente que dejar de existir. Y un ser que... Cualquiera que sea el ser. Porque la no existencia es lo más terrible que nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Pero es que lo vemos de manera simplista. Exacto. ¿Por qué nosotros le servimos a Dios? Nosotros queremos tener salvación y vida eterna. ¿La vida eterna qué es? La vida eterna es una vida sin muerte, es una vida en abundancia, con libertad. Es un vivir para siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Usted dice, bueno, que esos van a estar castigados, pero la gente todavía está creyendo que el infierno, lo que la gente llama infierno, porque la Biblia menciona el Gehenna y habla del Hades, y son interpretaciones que hay que conocerlas para entender lo que se está diciendo, porque por ahí hay mucha gente hablando de un infierno que es de Dante y no bíblico, que es de un escritor novelístico. Entonces, nosotros tenemos que entender las cosas en su justa dimensión. Dante Alighieri. Exacto. Nosotros tenemos que entender las cosas en su justa dimensión. Que la Iglesia Católica promueve la Divina Comedia de ¿Cuántas Dante personas Alighieri? no andan? Claro, ¿y cuántos no hablan del purgatorio? Y de que tú vas a ser pasado por un purgatorio para ser purificado. Y que conste que Dante Alighieri propone todo eso desde un punto de vista de la burla, en ese sentido. Entonces, cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que no es así. Que el lugar de tormento es un lugar preventivo. Que el despertar y la resurrección de los muertos para una segunda muerte tiene sentido. Porque si ya el cuerpo murió, ¿qué es lo que se va a matar ahora? Es el alma. Entonces tú tienes que temer no solamente que puede destruir el cuerpo, sino también el que puede destruir el alma. Entonces, el que puede destruir el alma es el que tiene inmortalidad, que es el que tiene la vida y la ha dado a sus seres por amor, que es lo que nos une con Dios, el amor de Dios que nos une con Él. Es el vínculo que une a todos los seres con Dios, su amor manifestado. Pero Satanás perdió la posibilidad de ese perdón y de ese amor. Satanás no tiene perdón, por eso es que su condenación es eterna. No puede ser una condenación por 1000 años o por 200 años. La gente a veces no quiere entender eso. O sea, la condenación eterna es que no tiene perdón. No hay perdón para Satanás. El que blasfeme contra el Espíritu Santo dice que no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Pero es que no hay forma de que tenga perdón en la venidera si ya blasfemó y ya fue destruido. O sea, puede haber una ambigüedad en interpretación, pero lo lógico es que si usted pecó de una manera imperdonable, usted no tiene ninguna vida venidera. O tienen vida venidera los que pecan. Entonces, ¿qué estamos predicando? Si es lo mismo para el que peca como para el que no peca. O sea, la vida venidera es para los que se salvan. Exactamente. Pero lo que le espera es una expectación de muerte a los que no se salvan. Esta guerra que nosotros tenemos, entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, potestades que habitan en los lugares celestes. He notado que la guerra espiritual se ha vuelto como una lucha personal contra el diablo, donde el diablo me persigue, me ataca, como si el diablo está con cada uno de manera omnipresente, atacándonos de manera individual. Lo que yo entiendo sí, que es lo que yo esperaría de cuando la gente dice siendo atacado por el diablo, que la gente se refiere a que como es un reino que trabaja unido, el reino de las tinieblas, entiendo que él es Satanás que me está atacando porque son espíritus inmundos, son los que trabajan con él, pero no, la gente realmente a veces cree que es una lucha personal del diablo al frente de mí o detrás de mí haciéndome la guerra. Ahora bien, esta guerra contra el reino de las tinieblas, ¿cuál es el fin? La gente lo resume en un ministerio. Me atacan por mi ministerio. Y yo entiendo que te atacan es por tu salvación, porque allá en el cielo no se profetiza, ni se evangeliza, ni se canta. Mira, lo que sucede es que la guerra que se tiene en el mundo espiritual o en las dimensiones celestiales, en las regiones celestiales, Satanás automáticamente fue desterrado. ¿Qué fue lo que hizo? Fue llevarse a otros seres creados espirituales con él. Pero eso tiene una implicación, no solamente en el reino celestial, sino también en esta dimensión física que nosotros percibimos y experimentamos las cosas. Pero todo eso entra dentro del plan y el propósito de Dios. Tenemos una lucha por nuestra salvación. Por esa lucha lo que nos está mostrando a nosotros es lo que cuesta la salvación que Dios nos ha regalado.
lo que cuesta la vida eterna que esos ángeles no valoraron. La tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, fueron arrojados. Pero la Biblia dice que nosotros seremos como ángeles de Dios en el cielo. Y yo soy de lo que digo, ¿y qué lugares que vamos a habitar en el cielo? El que dejaron libre a aquellos ángeles caídos. Porque hay un espacio para nosotros. Y Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es dimensiones, lugares celestiales para nosotros habitarlo. Eso dice Jesús. Entonces, si la salvación tiene un precio tan alto que nadie la puede pagar, dice la Biblia, nadie puede pagar la salvación de su hermano. Solamente Cristo pudo pagarla. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar esa salvación. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es valorar esa salvación? Que mi salvación, la de mi alma, es más importante que todo lo demás. Y cuando yo entiendo eso, donde Dios me ponga en el reino, eso es irrelevante. Porque yo lo que necesito es la salvación de Dios. ¿Qué era lo que Satanás quería? Una posición. ¿Qué era lo que querían algunos discípulos que andaban con Jesús? Que pongan uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Pero qué dice Jesús? Eso le corresponde a Dios. ¿A quién va a poner en un lugar o en otro? Eso no es de nosotros porque nosotros no somos soberanos. Nadie es soberano de su vida. Por eso hay una discusión sobre el libre albedrío. Porque la soberanía de Dios rompe el principio del libre albedrío que se quiere establecer en la tierra. Porque es que nadie está por encima de la soberanía de Dios. Entonces Dios es soberano y por eso es que yo digo que Dios puede destruir al que Él quiera destruir. A Dios nadie le puede decir qué hacer. Ahora, lo que yo sí sé es que Dios es el único inmortal. Eso significa que todos los demás seres son pasibles de destrucción. Escuche lo que estoy diciendo. O sea, hay una posibilidad grandísima de la destrucción de Satanás y de todos los ángeles que con él se fueron en la rebeldía. Que en el tiempo de Dios, que no es el nuestro, eso pudo haberse materializado, aunque usted lo esté percibiendo en un tiempo más lento. Que es donde yo digo que la vida es una ralentización. Alguien me corrigió de que ralentización no es lo mismo. Escuche el término. Ralentización es una cosa y ralentización es otra. Porque la ralentización es usted estar como en una cámara lenta. La ralentización es como hacer una rebobinación. Es diferente. Entonces, en la ralentización, nosotros estamos en la eternidad, viendo acontecimientos en periodo de tiempo percibido de manera limitada, cuando nuestra vida no está concebida para vivir en un plano terrenal, sino en una eternidad. Por eso es que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no puede entenderlo. Porque ¿cómo usted podría entender cuando usted tenga un video en una fotografía? ¿Cómo usted podría entender eso? Cuando usted en un video está en un tiempo fotográfico. Tiene que esperar a que suceda un movimiento para usted percibir que algo sucedió. Entonces nosotros en esa ralentización estamos viendo y percibiendo cosas que en Dios ya sucedieron. Nosotros estamos dentro de un instante de la eternidad, que no es una medida de tiempo, que es un viaje, es un movimiento hacia un lugar. Salimos de un lugar y vamos hacia un lugar, y eso es lo que llena nuestros vacíos, que mucha gente tiene existencialmente. Que nosotros sabemos de dónde venimos, venimos de Dios. Estamos aquí de paso, en un proceso de transformación, que desde el primer hombre Adán pecó y toda la humanidad pecó, pero que Cristo nos redimió y nos hizo seres espirituales aquí en la tierra para formar un cuerpo de Cristo que pelea y lucha en el mundo de las tinieblas por las almas que tienen que ser salvadas. Exactamente. Y que de ese proceso nosotros vamos camino a una patria celestial donde habla la Biblia de una transformación y una resurrección de los muertos, para ser transformado en otro cuerpo que no es el cuerpo físico humano, sino el que se va a manifestar celestialmente, para ser como Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestado como Hijo de Dios, como Dios, no como hombre. Porque nosotros viviremos en una dimensión como Dios sin ser Dios, que es de las cosas magníficas que Dios hace, que el hombre no lo puede entender. Cómo Dios era hombre y Dios a la vez, eso es muy complicado para explicarlo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vivir en una dimensión eterna, en cuerpos celestiales, con los ángeles, en una vida, en una manifestación no carnal física, en un cuerpo diferente, con capacidades extraordinarias? Eso es un misterio del poder de Dios, de cómo Dios hace cosas poderosas. Entonces, ¿cómo Dios va a destruir a Satanás? ¿Por qué Dios va a destruir a Satanás? ¿Por qué Satanás no va a existir más? Porque en el plano del plan perfecto de Dios, el error, la muerte y la maldad no tienen ninguna cabida. Y que el proceso que nosotros experimentamos de la existencia de Satanás es necesario para que nosotros podamos
entender lo que Dios está haciendo. Y esta es una de las cosas más grandes que Dios me ha dado en los últimos tiempos de revelación. Y es que nosotros podamos ver cómo Dios nos está creando a nosotros mientras somos creados. Y cualquiera dirá, varón, pero ¿y cómo usted va a decir eso? Porque estamos entrando a un plano muy profundo. ¿Cómo es que el hombre está viendo cómo su creador lo crea, percibiendo y experimentando cosas, cuando todavía no está terminado? Nosotros somos una obra en construcción. Y esa disparidad de tiempo que nosotros tenemos con la eternidad, con la dimensión de Dios, no la vamos a percibir en el final. Ahora nosotros no podemos percibir algunas cosas, al menos que no estemos en el espíritu llevados por Dios a otras dimensiones. Que es lo que la gente ha podido ver cosas como la vieron los profetas, Daniel y otros, que vieron visiones del futuro, del pasado, que vieron acontecimientos que sucedían, oían cosas que sucedían a kilómetros de distancia. Esas son condiciones que no se dan en el plano limitado del hombre físico. Entonces el hombre está en una transformación. Desde Adán, pasamos por Jesús y vamos a ese plano de los hijos de Dios. Entender eso es complicado porque se hace difícil entender cosas que están en un plano que no está dentro del rango de acción del ser humano común. Por eso es que el apóstol Pablo dice, las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Porque para el que no es espiritual, para el carnal, para el natural, es locura. Es locura decir que Dios ya a nosotros nos salvó a través de Jesucristo cuando todavía estamos aquí pasando vicisitudes muchos, pasando tribulaciones y situaciones difíciles. Pero la Biblia dice que somos salvos en Cristo. Ahí entra la fe. Entonces la fe nos sobredimensiona por encima del tiempo y el espacio. Porque la fe es una convicción y una certeza de cosas que desde el punto de vista humano no han acontecido, pero que desde el punto de vista de la dimensión de Dios hay cosas que ya sucedieron y nosotros pensamos que no han sucedido. Entonces eso es lo que pasa con Satanás. Quien peca y cumple sus acciones sirviéndole a Satanás, al pecado, también será borrado completamente. Mucha gente que cree que mientras, y usa cuando Lázaro, cuando el rico le pidió a Lázaro que moje su dedo, la lengua con la punta de sus dedos. Y la gente usa esto como una interpretación de que estaremos disfrutando del cielo mientras otros están en el infierno de manera simultánea. Pero es lo que te estoy diciendo, o sea, la gente establece tiempo, establece periodo, incluso donde quizás no lo haya. Entonces, tú no sabes ni siquiera cuánto tiempo vas a dormir cuando te llegue la muerte física. El dormir, que es la comparación que se hace con el descanso que tenemos nosotros antes de ser llamados para la resurrección, en el caso de los que hayan muerto antes de la venida de Cristo, según lo que la Biblia dice. Es un periodo de descanso, como lo dicen en esa parte, en ese pasaje. El seno de Abraham era el lugar donde estaba durmiendo Lázaro. Lázaro no habló. Con el rico no habló Lázaro. Lázaro estaba durmiendo. Abraham está ahí en una tipología del lugar del paraíso donde Dios nos lleva. Porque Abraham es el padre de la fe, según la Biblia. Exactamente. Entonces, nos muestra a nosotros que el vivir en esa vida de fe nos lleva a nosotros a ese paraíso prometido, a esa tierra prometida, que es lo que Dios nos ha prometido. Entonces, el lugar de tormento, por lo que la Biblia establece, es un lugar preventivo desde cierto punto y desde el punto de vista que podemos explicarlo humanamente, transitorio. O sea, que ahí irán personas, como otros van a un lugar de descanso, ahí van personas a un lugar de tormento para ser levantados. ¿Para qué? Para una resurrección, para entonces ir a la destrucción final, que es la segunda muerte. Esa confusión perpetua es la que lleva a estas personas que están en ese lugar. Que la conciencia que le permite Dios tener es un tormento. De pude ser salvo y no lo fui. No tengo opción de salvación cuando pude tenerla. Porque después de la muerte no hay salvación para los que se mueren sin Cristo. Si fuese así, entonces no tendría sentido servirle a Jesús. Porque si todos podemos arrepentirnos después de morir, como enseñan algunas religiones, sí, o alguien puede orar por nosotros y echar una moneda
para que me den una bula papal y yo salir del purgatorio e irme al cielo. Eso es una bendición grandísima. Yo le dejo un dinerito a mi familia para que haga eso por mí y yo vivo una vida como me parezca sin Dios. Eso harían muchas personas, pero no es así que funciona. Entonces, la destrucción final de todo está establecido en la Biblia. Hay un lugar de destrucción, así como hay un lugar de tormento, que son cosas muy diferentes. Y luego lo hablaremos en un video. El lugar de tormento es una cosa y el lugar de destrucción y de una muerte segunda es otra. Porque allí será echada la muerte, el tiempo y todas las demás cosas. Que para nosotros son inmortales. El último enemigo a vencer es la muerte. La muerte fue asesinada por Jesús. Jesús mató la muerte. Muerte, yo soy tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde estaba muerte tu victoria, tu sepulcro, tu aguijón? Muerte, yo soy tu muerte. Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Yo quiero terminar con un texto bíblico, Apocalipsis 17:8. La bestia que viste era y no es. Está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Escucha eso. Era, no es y vendrá. Volvemos al asunto de entrar a la dimensión del tiempo de Dios. ¿Cómo que era? Que ahora no es y que vendrá. Y que será levantado del abismo para destrucción. Entonces, dice Apocalipsis 17:11. Y la bestia que era y no es el octavo rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. Está hablando de una profecía, de un reinado, de un imperio. La bestia es un sistema de gobierno. Entonces, cuando nosotros entramos en la dimensión del tiempo de Dios y de entender las cosas cómo funcionan fuera de la percepción física humana, vamos a entender que en el tiempo de Dios Satanás no está en el reino de los cielos. Satanás ha sido ya condenado y destruido por Dios para siempre y que no tiene revocación y que nosotros estamos percibiendo cosas que en Dios ya no son ni pasado ni futuro, sino que en Dios acontecieron como un presente eterno. Por eso cuando Dios habla en el presente eterno, Dios establece que su reino tiene una connotación diferente a la humana. Por eso es que Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Porque Dios nos ha permitido a nosotros ver las cosas como que van a pasar, estableciendo un futuro, cuando Él no tiene futuro. La pregunta para cerrar parecería como que abre otro campo para otro video. Pero no me puedo quedar con ella, no porque se me ha olvidado, es porque no he encontrado como la oportunidad. Creo que dejé pasar el turno de hacer esa pregunta, pero no lo quiero dejar. Son dos. Y ya el tiempo nos arropó, pero... Bueno, nosotros estamos últimamente con unos videos por el del día, 1 hora y 17 minutos. Es una barbaridad. Y la gente dice que deberíamos durar 2 horas. Es una barbaridad. Ay, Dios mío. Pastor, querubín protector. ¿Proteger de qué? Ajá. Vuelvo. Y segundo, la posición de la iglesia frente a la lucha contra Satanás actualmente. Mira, los querubines tienen una esfera en el reino de Dios alrededor del trono. Son seres de fuego, los querubines, igual que los serafines. Están en una connotación diferente a los arcángeles y a los ángeles en el orden jerárquico. Entonces, lo que ellos hacen tiene que ver con una protección del trono de Dios, en el sentido de que ellos están alrededor. Son de los círculos, son de los círculos más cercanos. Es como tú hacer un punto en un lugar y empezar a hacer varios círculos alrededor. Así van los querubines, los serafines y los demás ángeles alrededor de ese círculo. Hay ángeles que nunca han entrado a ese lugar, a ese espacio donde Dios habita. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. O sea, nadie puede acceder, entrar a esa dimensión donde Dios habita. En la habitación de Dios solamente está Dios. ¿Y cómo pueden...? Ahora, alrededor del trono de Dios, que es un gobierno celestial, hay querubines, serafines y los demás ángeles. Por eso el querubín era protector. Pero cuando bajamos al plano terrenal, no está hablando de que protegía en el Edén físico. Porque es que la gente ve la connotación de Adán como un ser simplemente material. El hombre no fue hecho para ser material. Es un proceso de la creación del hombre. Entonces, la segunda pregunta que tú haces es ¿cuál? La posición de la iglesia frente a la lucha contra Satanás actualmente. Frente a la lucha con Satanás.
¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Cuando Jesús vino, Jesús le quitó el imperio de la muerte a Satanás. El último enemigo a vencer de nosotros es la muerte, no es Satanás. Hay personas peleando con Satanás cuando ya Satanás fue vencido. Eso es lo que la Biblia establece, que Jesús lo venció en la cruz. Pero ese vencimiento de Satanás lo que está es mostrando que nosotros tenemos el acceso a la vida eterna y a la salvación, aun cuando éramos pecadores. Porque la condenación de Satanás es eterna, pero la materialización de ella se da en un periodo de la eternidad que nosotros no lo podemos percibir, pero que nosotros sabemos por los acontecimientos físicos y humanos en qué momento nosotros nos podemos encontrar desde el punto de vista de la revelación de Dios. Pero entonces la iglesia está en una confrontación en el mundo espiritual, en regiones celestiales, hacemos guerra espiritual, pero nosotros no somos los que peleamos con Satanás ni vencemos a Satanás. Exacto. Incluso los ángeles dicen que no profieren palabras de maldición, Pero nosotros sí. sino que dicen el Señor te reprenda. Pero nosotros a veces decimos te reprendo. Porque nosotros no tenemos autoridad. Entonces, la autoridad que nos han delegado a nosotros tiene una connotación dentro del rango que Dios nos ha establecido. Por eso el hombre puede echar fuera demonios, el hombre puede sanar enfermos. Hay un nivel de autoridad que se le ha delegado al ser humano. Okay. En esa batalla. Yo le preguntaba porque, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema de la lucha contra espíritu inmundo? Cuando hay liberación sobre un cuerpo, de la hechicería, ¿qué hacemos en ese sentido? Porque hay una guerra espiritual. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús viene con ángeles a pelear una batalla. Eso dice la Biblia. Y que nosotros vamos a pelear con Él también. Eso dice la Biblia. ¿Y con quién vamos a pelear nosotros? ¿Y cuál es esa batalla? ¿Y en qué espacio-tiempo se da esa batalla? Esas son buenas preguntas que quizá ya el tiempo se nos agotó. Pero Jesús viene con sus ángeles y nosotros seremos arrebatados y transformados. Y vamos a pelear una batalla. ¿Con quién? Nosotros vamos a tener que entrar en una serie de revelaciones del Apocalipsis. Entonces, aunque sea la redundante muerte decir. es el último enemigo a vencer. Todo el que muere ya venció. O sea, después que usted fallece, usted venció. ¿Qué es lo que nos queda después de la muerte? Esperar dónde. Porque no vamos a tener una connotación del tiempo en la muerte. Entonces nosotros vamos a esperar que Dios establezca ya la manifestación de los hijos de Dios. Que no es que no somos o que no estamos en la dimensión de Dios, sino que no nos hemos manifestado. Entonces la manifestación es la que nos va a llevar a nosotros a percibir la salvación en el reino celestial. Que ahora percibimos cosas que Dios nos muestra que son como anuncios, previews. O sea, son cosas como tráiler. Estrenos. Exacto. De lo que Dios quiere que nosotros entendamos sobre lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos las reveló, porque el capítulo sigue, y nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, así como el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para saber lo que Dios nos ha concebido. Entonces dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, esos misterios de Dios que han sido revelados, esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, están preparados para los que aman a Dios, dice la Biblia. No es que no tienen revelación, es que Dios la preparó para los que le aman. Y nos la ha revelado a nosotros por el Espíritu de Dios, a los que hemos recibido el Espíritu de Dios. Dios mío. Si usted tiene que volver a ver el video cuando termine, hacer anotaciones, que usted dijo que no iba a mencionar muchas citas bíblicas y lo que más hicimos fue mencionar citas bíblicas, anótela. En resumen, y quiero que me dé la oportunidad de hacerlo yo. La dimensión de Dios en el tiempo es diferente a la de nosotros, de manera que Dios no habita en tiempo humano. Y a veces nosotros concebimos las interpretaciones bíblicas desde nuestra dimensión humana en una cronología totalmente medida. Entendemos que Satanás fue vencido, fue derrotado, pero hay un reino de las tinieblas que funciona para que usted pierda su salvación. Al final de cuentas, los ministerios, los dones son el medio de milagros, son el medio de maravillas que podemos hacer en Dios, que esas señales son para los que no creen, para que crean,
para atraer a las personas. Pero al final de cuentas, nuestra función como iglesia es entender que tenemos las llaves del infierno, que se nos fue entregada, ¿por medio de qué? De que Jesucristo vino, murió, resucitó y nos hizo hijos, coherederos juntamente con Él, que fue a preparar morada. Y nuestra función como iglesia, más de perdernos en una lucha que entendemos que es personal contra el diablo, es personal contra nuestra salvación. La guerra espiritual sí es real, hay espíritus inmundos, pero hay una autoridad que se nos fue dada por medio de la obediencia a Cristo, por medio de entender que somos iglesia, para traer libertad a aquel que está oprimido y a aquel que está cautivo. Carlos, tú me vas a matar, pero yo quiero decir algo. No, yo no me voy a matar, dígame. Ya el tiempo se agotó. No es algo de manera figurada. Satanás quiere y quiso y querrá, igual que el reino de las tinieblas completo con él, detener el tiempo que tiene que ver con su destrucción. Y él desciende a traer el pecado a nosotros con ese propósito. Sin embargo, lo que él hace es que acelera el propósito de Dios y el cumplimiento profético sobre nosotros. Y Dios lo que hace es que en vez de extenderse el tiempo, se lo acorta. Así es. Dice, el tiempo será acortado por causa de los escogidos, porque si no fuese así, nadie sería salvo. Uf. Entonces, lo que Satanás trata de que las cosas se alarguen, trayendo la maldad al mundo, lo que hace es que acelera el proceso de perfección y de transformación en el plano y en la percepción humana, para llevarlo a nosotros más rápido al reino de Dios. Y acuérdese que como el tiempo no existe y Dios vive en una dimensión eterna, Dios puede detener el tiempo como lo hizo con Josué, Dios puede retroceder y adelantar el tiempo como lo hizo con Ezequías, y Dios puede cortar el tiempo como lo hizo con sus escogidos para que sean salvos. Satanás no tiene tiempo y él lo sabe, porque el tiempo no le pertenece a él. Wow. Así que si a usted le faltaba como un animito, un chin de ánimo, para afirmarse en Dios, mi hermano, hágalo. Me gustó sí lo que usted dijo de que Israel es la aguja profética. La aguja del reloj La profético. aguja del reloj profético. Porque Marca acontecimientos específicos Sí. en un momento específico para determinar un cumplimiento, pero no es todo el reloj. Wow, Todo el reloj profético es la palabra, así es. que es Cristo, que es el espíritu de la profecía, que se viene cumpliendo desde antes de la fundación del mundo. Porque Él fue inmolado antes de la fundación del mundo como cordero. Entonces, cuando entramos ahí, todos nosotros estamos dentro del reloj profético de Dios, pero como pequeñas secundarias o minutarias en todas las naciones que se mueve todos los seres humanos, haciendo cosas que tienen que ver con el cumplimiento completo de la profecía, donde Israel marca acontecimientos específicos, como el que está sucediendo ahora. El conflicto palestino-israel, que es algo que está aconteciendo ahora mismo en el mundo, es un punto de un cumplimiento profético de los últimos tiempos, que estamos viviendo hace tiempo ya, valga la redundancia del tiempo, en lo que es el principio de dolores que Jesús mencionaba. Yo quisiera que para un próximo video hablemos de eso, de la significación de Israel como nación escogida de Dios, por qué hay que orar por Israel y cuáles son las interpretaciones de lo que está aconteciendo ahora mismo y qué nos indica en los tiempos finales que estamos viviendo, que la gente cree que no. Y aquí Daniel refería con tiempo, otro tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Estamos en un tiempo o la mitad de ese último tiempo? Señores. Estos micrófonos están como dulces hoy. No queremos soltar, ¿qué es lo que pasa? Pastor, ¿cómo le puede seguir en las redes Estamos sociales? como los predicadores, cuando ya vamos a terminar. Estamos Sí, terminando. y usan media hora más. No, la gente ya sabe, síganos en Instagram como Víctor Armani, en Facebook y en YouTube como la Pastor Víctor Almanzar. Ahí estamos para servirle y siempre, pues, en lo que podamos, pues estaremos ahí a la disposición de ustedes. Amén. A mí me puede seguir en Instagram como Shalom_Music 187. Joan está promocionando, nunca lo habíamos hecho. Nuestro canal de YouTube de alabanza se llama Made Ministry. Usted lo busca en YouTube. Apenas tenemos un video y lo lanzamos una vez a las 8 de la noche sin decirle a nadie, con 0 suscriptores. No, pero Pero entendemos que la gente va para allá a suscribirse. sí, no, y el Señor va a bendecir a muchas vidas, empezaremos a subir contenido. Y más que nosotros solemos tener tiempo de alabanza en la casa y queremos compartir todo eso para que usted ore, escuchando alabanza, ponga alabanza en su casa
entendiendo que hay una generación que se está levantando, entendiendo que estamos diciendo Maranata y que hay una novia que está preparando sus vestidos para esperar al Cordero que vuelve a buscar a la novia, que es la iglesia. Señores, síganos aquí en Excelencia Cristiana Televisión y únanse como colaborador de esta gran familia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.